Hola a todos, bienvenidos a La Comida de Cada Día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy os traigo una receta fusionando sabores de dos regiones de nuestra España. Son unas manitas de cerdo a la madrileña andaluza que, como veis, tiene una pintaza buenísima y la salsita está súper deliciosa para mojar pan. Espero que os guste mucho. Comenzamos con el vídeo. Queridos amigos, muchísimas gracias por estar un día más ahí. Antes de comenzar con los ingredientes, como siempre os quiero comentar que el vídeo se encuentra subtitulado en varios idiomas y que los ingredientes con cantidades exactas los podéis encontrar en la descripción del vídeo, todos bien detallados. Aquí vamos a pasar a ver los ingredientes que vamos a utilizar para preparar estas manitas de cerdo a la madrileña andaluza, fusionando los sabores de estas dos regiones. Bueno, pues aquí tenéis los ingredientes que vamos a utilizar primero para preparar las manitas de cerdo que vamos a hacer en una olla express y también los ingredientes para el sofrito que vamos a hacer aparte. Comenzamos poniendo la olla en el fuego con las manitas bien limpias y lavadas. Miramos que no tengan ningún resto pues de pelos ni de nada, las lavamos muy bien y si queréis pues las podéis pasar por un poco de agua con sal y un poquito de vinagre, pero no es necesario, estando bien limpias, solamente con agua quedan deliciosas. A continuación le vamos a añadir el perejil, que lo tengo en una rama, la cual le voy a hacer un nudo para que no se me deshaga dentro del caldo. Añado también las 2 hojitas de laurel, una cebolla cortada a trozos grandes y 4 o 5 dientes de ajo pelados y enteros. Ahora vamos a añadir los embutidos, que en este caso vamos a ponerle un trozo de jamón, vamos a poner también una morcilla y 2 chorizos. Podéis elegir dulces o picantes según el gusto. Añadimos sal, le ponemos también un toque de pimienta, le ponemos también un chorrito de aceite de oliva. Bueno amigos, pues llegado a este punto, os invito a que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos, que me dejéis ese dedito arriba si os gustan este tipo de recetas tradicionales, vuestro comentario que para mí es muy importante, ya que recordad que os contesto a todos, siempre claro dentro de la medida de lo posible. Y bueno, recordad que es gratis, que es un acto que hacéis para apoyar el canal, para que pueda subir recetas pues así de ricas, de deliciosas. Muchísimas gracias a todos, a los amiguitos de siempre, que siempre estáis ahí, y a los nuevos suscriptores que se suman a este proyecto. Bueno, como habéis visto, he cubierto las manitas con agua y ahora la vamos a poner al fuego hasta que comiencen a hervir. Una vez que comience a hervir, va a salir una espuma que es totalmente normal de las manitas, de las verduras, que vamos a retirar. Una vez que hemos retirado toda la espuma, vamos a tapar la olla express y la vamos a poner al fuego durante 40 minutos a partir de que comience a salir el vapor. Mientras tanto, vamos a colocar una sartén en el fuego con un chorrito de aceite de oliva y vamos a preparar el sofrito. Para ello vamos a poner la otra cebolla que nos quedaba, cortada a trocitos pequeños. Le vamos a añadir también los dientes de ajo, que también los tengo cortados a trocitos pequeños, aunque no es necesario, ya que después la salsa la vamos a moler. Así que lo vamos a ir a fuego fuerte, dorando muy bien, hasta que comiencen a dorarse. Una vez que ya la cebolla veis que tiene esta pinta, ya está un poquito transparente y comienza a dorarse, le vamos a añadir un par de cucharaditas de harina. 2 cucharaditas pequeñas de harina que vamos a añadir ahí al sofrito y que vamos a rehogar muy bien. Vamos a darle vuelta para que la harina se nos tueste, se nos cocine y no nos deje ese sabor terroso en la salsa que luego pues no queda nada agradable al paladar. Lo dejamos ahí un par de minutitos sofriéndose muy bien la harina y ya pasado este tiempo, y para evitar que se nos queme, vamos a añadir el tomate que teníamos pelado, además de una hojita de laurel, como habéis visto, el tomate que teníamos pelado y cortado a cuadraditos, que con el propio ácido del tomate va a evitar que se nos siga la harina cocinando, que se nos siga, ya en este caso pasa a quemarse. Así que añadimos el tomate, le damos ahí también un par de vueltas hasta que el tomate se vaya cocinando y vaya soltando su propio juguito. Más o menos 3-4 minutitos será suficiente. Y ahora lo que vamos a hacer es ir añadiendo el vino a poco para que no evitar que nos salgan grumos
vamos añadiendo un chorrito de vino, lo vamos integrando, añadiendo otro poquito. Como veis, no se hace ningún grumo y se va diluyendo muy bien todo en la salsa. Una vez que ya está integrado, añadimos el resto del vino que nos queda y lo vamos a dejar a fuego medio alto, pues aproximadamente 2-3 minutitos para que se evapore el alcohol, para que pierda ese olor fuerte a vino, y ya cuando comience a oler ya el sofrito, que siga oliendo ya a la cebolla y a lo que tenemos en la sartén y deje ya ese olor fuerte del alcohol, entonces tenemos la salsa ya casi lista para preparar. Le vamos a poner un toque de sal, le vamos a añadir también un poquito de pimienta negra molida. Lo seguimos moviendo de vez en cuando y opcionalmente le podemos añadir una pastilla de caldo de carne, caldo de pollo o de verdura. No es necesario, quien quiera pues la puede suprimir y añadir un poquito más de sal en este caso. Bueno, mientras que el sofrito está ahí ya a fuego muy bajito, vamos a abrir la olla, que como veis tenemos las manitas ya súper tiernas. Así que el sofrito lo vamos a pasar a una jarra. Y con este caso yo una batidora de brazo, pero si tenéis una procesadora o una batidora de vaso, lo que tengáis, vamos a molerlo muy bien, añadiéndole una cucharada generosa de pimentón de la Vera. Dulce o picante, como siempre digo, cada uno a su gusto. Ahora vamos a sacar con una espumadera las manitas de cerdo, el chorizo, la morcilla y lo vamos a poner en una olla aparte, aún con el fuego apagado. Lo vamos a reservar para poder continuar con nuestra receta. ¿Veis cómo está todo el caldo? Esto tiene una pintaza, vamos, y huele genial. Colocamos las manitas ahí en la olla. Ahora lo que vamos a hacer es colar el caldo que nos queda aquí. No vamos a utilizarlo después todo, solamente el que necesitemos, pero en principio lo vamos a colar todo y lo vamos a reservar. Como veis, con un colador fino, lo cuelo y lo reservo. El sofrito, pues ya lo tengo aquí batiéndolo. Y bueno, la receta la tenemos ya casi lista, os animo a que os quedéis hasta el final. A continuación ponemos el sofrito que tenemos ya molido sobre las manitas de cerdo. Y a continuación vamos a cubrir con un poquito de caldo del que tenemos reservado. Si veis que queda demasiada grasa por encima del caldo, le quitáis un poquito de grasa por encima. Y le añadimos más o menos, yo en este caso he utilizado la mitad del caldo que tenía. Ahora ya solamente nos queda esperar, lo vamos a dejar a fuego medio para que el caldo comience a reducir, más o menos unos 15 minutos para que se integren todos los sabores y esto está listo ya para degustar. Mirad qué pintaza tiene, os la voy a servir aquí en un plato para que veáis cómo queda. Vamos a poner las manitas de cerdo, un trocito de chorizo, un trocito de morcilla y mirad la salsa con esta consistencia súper deliciosa. Súper fácil de preparar, como veis no tiene ninguna complicación, muy sencillo y una receta pues contundente y buena. Mirad qué pintaza tiene. Muchísimas gracias a todos por estar un día más ahí. Nos vemos en el próximo vídeo, que paséis un maravilloso día. Chao, chao.